Alfredo Nateras Domínguez, eres antropólogo, investigador, profesor de la UAM Iztapalapa, especialista en estudios de las juventudes. 4 libros coeditados por Guediza y la UAM, Juventudes sitiadas, resistencias afectivas. Me detengo en Juventudes sitiadas. Es un gran título. Gracias, muy amable. ¿Qué significa, para poder entender tu visión de la juventud, que pones ese título? Fíjate que ese título se me ocurrió justamente a partir de hacer como una lectura, una interpretación de cómo veo y está la juventud, no solo en México, sino en América Latina. Entonces, una característica que la define, incluso tú lo comentabas hace rato, en términos de las dificultades que atraviesa, las situaciones complejas y difíciles, y que de ahí se me ocurrió ponerle juventudes sitiadas justamente, en términos de las grandes dificultades que tienen, como mencionaste, en relación a la cuestión de las violencias, que las juventudes en nuestro país son las que más las sufren, las dificultades en relación al acceso a la educación de calidad en su mayoría, las dificultades de un trabajo digno. Las juventudes son los peor pagados con respecto a los mundos adultos, son los que trabajan más y en condiciones de precariedad. Yo creo que esa es la característica, la precariedad. Y de ahí juventudes sitiadas. Entonces, porque sitiado es no tener libertad, sitiado es acotado, ¿no? Sí, sitiado. Es como una imagen militar, ¿no? Exacto. Sitiado, no acosado. Exacto, acosado y acotado. Así es. Entonces, ¿los jóvenes de hoy no son libres? En el sentido de que difícilmente, por ejemplo, pueden decidir en función de tener un espacio de creatividad cultural, por ejemplo. Una gran demanda de las juventudes es espacios y no los tienen. Entonces, en ese sentido, no tienen todos los dispositivos para ejercer las libertades o los deseos que ellos quisieran como un derecho. Por ejemplo, si podemos entender las libertades como un derecho, difícilmente algunos tienen el derecho para acceder a la educación, por ejemplo. Pero entonces, a ver, esta pregunta vendría desde la perspectiva de mamá. Sí. O de papá. ¿Lo que nos preocupa es que resulten ser buenos para nada? Sí, exactamente. Yo creo que una de las grandes dificultades es en el sentido de la formación, es decir, la pregunta de los papás y las mamás quizá tendría que ir encaminado a qué tipo de ciudadanos jóvenes o adolescentes son los que estamos formando en términos de valores, en términos de normas, en términos de reglas. Yo creo que ahí sería uno de los grandes dilemas de los papás y de las mamás. Yo soy papá, entonces mi gran dilema también es dónde, digamos, estarían los valores en función del tipo de país inclusive que queremos ser, en función de los jóvenes y adolescentes que queremos formar para ese país que queremos ser. Entonces, en ese sentido, la pregunta es más por construir ciudadanos. Mi madre así nos formó, era así: yo quiero construir o hacer o formar buenos ciudadanos de mis hijos y de mis hijas. Pero, Alfredo, a ver, surge también este cuestionamiento porque en la generación de nuestros padres no había tanteo. Sí. Era todo parejo, es decir, claro. Voy a poner ejemplos muy burdos, pero tú no contestas el teléfono si estás comiendo. Se respetan determinados horarios, se respetan a las personas adultas, se respeta un sistema de gobierno, en fin, había valores y principios generalizados que toda la sociedad seguía, no importa el dinero. Si tenías mucho, poco, regular, más o menos todos se educaban en el mismo sentido. Hoy no. El asunto es Hoy que no estamos ni siquiera de acuerdo en eso. Nuestros padres todavía, incluso nosotros, algunos, yo tengo 59 años de edad, todavía nos alcanzó lo último de la idea del Estado benefactor. Es decir, lo último de ese Estado que se preocupaba más por la educación, la salud. Yo recuerdo que de chamaco y de niño, pues íbamos a la escuela y teníamos el desayuno escolar, ¿no?
Ahora eso se ha perdido un poco o un tanto, o incluso todavía en esa época, en el ISSSTE iba los médicos en sus jeeps a atendernos cuando nos reportábamos enfermos. Entonces a nuestros padres todavía les tocó algo del Estado benefactor. Entonces ahora las juventudes en ese sentido ya no hay Estado benefactor. Entonces, si ya no hay Estado benefactor, esa propuesta que todavía algunos alcanzamos al final de hijo de familia, pues ¿cuál familia si está totalmente desconfigurada? ¿No? Y de ahí la escuela, pues ¿cuál escuela si cada vez está más complicada el asunto de la escuela? Y de ahí entonces la propuesta era el trabajo, pues ¿cuál trabajo? Con toda la cuestión de la flexibilidad del trabajo, sin ninguna prestación o seguridad social. Y de ahí la conformación de nueva familia. Pues ya las juventudes ahorita están alargando su proceso en términos de que no desean o no tienen los recursos como para volver a ser una familia. Y lo último, participación política. ¿Cuál? Si ya se derrumbaron los partidos y sus ideologías. Entonces, ese modelo en el cual se formaron nuestros padres y que algunos todavía alcanzamos algo, ya se derrumbó. Entonces, si se derrumba eso, también los modelos identificatorios que teníamos antes y que ahora de las nuevas juventudes hicieron eclosión. O sea, en ese sentido, entonces, hay una dificultad de dónde están los modelos identificatorios. Con la llegada del proyecto neoliberal, en términos de la ganancia y de este capitalismo de cuates y la voracidad por el dinero, interesa más tener cosas del mundo que estar en el mundo, y nuestra generación anterior le interesaba más estar en el mundo que tener cosas del mundo. Entonces, un sistema de consumo brutal, pero al mismo tiempo el sistema no da las condiciones para justamente hacerse de determinado tipo de bienes materiales. Entonces, una crisis muy fuerte, y ahí están la crisis de valores, la crisis de No hay normas. liderazgo también, Sí, era lo que mencionaba hace un momento. Hay tal carencia de líderes en todos sí, sentidos, así es. espirituales, emocionales, es decir, de conocimiento, que Sí, entonces, ¿para dónde le estamos jalando? Los exactamente. líderes están surgiendo de la Sí. violencia. Así es. Y eso es ahí donde digamos, le comento y entra muy bien lo que tú dices, el comentario de que la crisis de modelos identificatorios o la crisis de modelos de liderazgo. Sí, se identifican con sicarios. Exactamente, entonces, si el Estado y sus instituciones, la escuela, la familia, no brindan más esos modelos identificatorios que ya se derrumbaron, entonces, desgraciadamente, nos agrade o no, los modelos identificatorios, pues es el crimen organizado, porque en su Qué imaginario, horror, sí, Alfredo. es terrible, porque en su imaginario, entonces, lo que no le da el Estado y las instituciones, o incluso la familia, en su Te lo imaginario da se los Netflix da. Claro, con el Chapo. sí, así es, así Sascuas, es. ¿eh? O hay un dato, por Sascuas. ejemplo, terrible. Se calcula que más o menos entre 60,000 y 70,000 adolescentes y jóvenes los está reclutando el narco. ¿Cuánto? Entre 60 y 70,000. Es una cifra terrible, ¿no? Sí, Eso es sí, tema de todos los que estamos escuchándote. sí, Eso nos es impacta a alarmante. todos, a todos. Eso es Ahora, alarmante, eso es muy preocupante. si me dejas ir rapidísimo, Por hay una favor. cifra terrible que da cuenta un poco de esto. Cuando llega a la presidencia Felipe de Calderón de Jesús Hinojosas, 2006, a la fecha ahora con la administración de Enrique Peña Nieto, 2006, hacia lo que va a terminar 2018, se calcula que dada la guerra, ¿no? Esta guerra cruenta, ¿no? Que está, digamos, totalmente devastando familias, Contra el narco. lugares y demás, hay más de 200,000 muertos. De esos 200,000 se calcula que más o menos unos 120, 130 son jóvenes. Y de esos 120, 130 más o menos se calcula que 60, 65 son jóvenes matándose entre sí. De tal suerte que la violencia en este país tiene un rostro, y es un rostro juvenil, y en su mayoría hombres. Tú lo decías hace rato cuando empezaste tu programa, ¿no? Que las tres grandes problemáticas de las juventudes
Una de ellas es la violencia. Entonces estos son los datos terribles, ¿no? Un momentito, para irnos a pausa. Esos del 2006, 2018, más de 200,000 muertos. ¿Hablaría esta cantidad de la amplitud del narco en México? Sí, claro. O sea, hablaría, ¿se entiende bien lo que estoy preguntando? Sí. Hablaría, Sí. 200,000 muertos, habla de la cantidad de personas involucradas en el narcotráfico en México. Sí, yo diría que sí. O sea, estamos hablando que el narcotráfico es ya un narcopoder desde hace ratote, ¿no? Y hay que decirlo, no se puede entender el crimen organizado porque el narcotráfico es uno de sus rostros, pero está la trata de blancas, está el robo de autos de lujo, está el robo de identidades, está la clonación de las marcas, ¿no? Cualquiera sea esta, está justamente lo de las drogas, está lo de las armas, está todo el comercio Tráfico de informal, animales, tráfico de animales. No se puede entender si no es en contubernio con las autoridades de este país, sean algunos políticos o sean algunos empresarios. No se o puede ciudadanos. Y ciudadanos. O ciudadanos, tal y porque cual, luego nosotros, exactamente. los sí, ciudadanos parece claro. que quedamos en una canasta como que Claro. somos unas blancas palomitas. Es Y la cierto. verdad es que ¿cuántos ciudadanos están involucrados en el tema? Incluso, fíjate, es cierto lo que dices, porque regularmente a lo mejor siempre hablamos de una De parte de los narcopolíticos empresarios. y sí, empresarios, y pero ¿y demás. nosotros? Es cierto, porque inclusive ya hay unidades familiares que se dedican al crimen. Unidades familiares. A ver, ¿no hay secuestros ¿Sí? sin la mujer involucrada? Así es. Así es. La mujer que cuida, alimenta, protege Así es. al Así es. secuestrado para Sí. poder cobrar. Y eso, No, bueno, es delicadísimo. Pues es que aquí nomás resulta que 200,000 muertos salen de la nada. Claro, y eso es bien interesante, si se puede decir interesante, ¿verdad? La No, situación es un de fenómeno, gravedad. es una circunstancia. Que en esa situación de la unidad familiar en el crimen, se distribuyen los lugares Claro. en función del género. Y como bien dices, las mujeres son los que atienden, lo cuidan y demás. Y los hombres son los que hacen la otra actividad en términos de ir a secuestrarlo, de hacer las negociaciones. No, si no estamos justificando Claro. la muerte de más de 200,000 personas. Estamos tratando de Claro. enmarcar esas muertes en Claro. una realidad Sí, que no necesariamente es el gobierno el único involucrado. así es. Hay empresarios, hay políticos, hay gente como nosotros, ¿no? ciudadanos. Sí, claro. Estamos todos somos Sí. partícipes de esto. Sí, sí. Porque al narco no se le ataca con rosas, ni No. con empujones. No, no, no. O sea, al narco se le ataca con armas, Con armas. como ellos atacan con armas. Sí, con armas y con desactivar todos los circuitos económicos de lavado de dinero. Ahora, acaba de haber una noticia de los grandes bancos norteamericanos, son los grandes lavadores de dinero. Ah, bueno, pues México es que- pone los muertos y ellos ponen, Y ellos la, ponen la lavandería. La lavandería. Pero esa es la realidad. Sí, Si hay serio. un contexto importante dentro de los 200,000. Fredo Nateras Domínguez, el contexto de la violencia que viven los jóvenes en México. Vamos a detenernos, después de haber tratado de desmenuzar justamente los más de 200,000 muertos del año 2006 a este año 2018. Las figuras, los líderes. Veo a jóvenes interesados y platicando por horas de la vida del Chapo, Sí. por esta serie de Netflix, y la vida del Señor de los Cielos, y la vida, y digo, en la madre. Sí, ¿Eh? ¿Por qué resulta ser estas figuras tema de conversación como si fueran imágenes a seguir? ¿O qué estás viendo en ese sentido? De entrada es lo que algunos antropólogos llamamos como la narcocultura, ¿no? Es como, digámosle, estos emblemas que aparecen justamente recreados en este tipo de programas. Conforme te estaba escuchando, luego se me vino la imagen
Por ejemplo, esta del Señor de los Cielos, que ya lleva no sé cuántas temporadas. Alguna vez yo la he estado viendo justo, y ¿qué es lo que sucede ahí? ¿No? Sucede ahí en términos que hay una exaltación, ¿no? En términos de el asunto, para empezar, del poder. Y en ese sentido, el poder no solo de lo que hace en relación a las armas, sino el poder que te da la cuestión de la impunidad en la que actúan pues todo el crimen organizado, pero el poder también en términos de el asunto de lo económico. Entonces, si eso lo contraponemos a las precariedades de una parte de las juventudes. Los vacíos de cosas que no Así es. tienen. Entonces el narco representa lo que ellos no tienen o carecen, y en todo caso aspiran legítimamente. Sin embargo, en el imaginario, entonces es como el discurso en imágenes, en escenas y demás. Por una parte es reafirmar la masculinidad en términos de... Qué delicado, Claro, complicado. todas las mujeres que aparecen ahí en Sascuas. relación No. ¿no? Empatizas Y demás. con ellos. Así es. Entonces, en su imaginario es, si mi vida cotidiana, si la situación concreta en la que yo vivo no me lo está proviendo, entonces hay un discurso como el canto de las sirenas. O sea, ¿no los ven como delincuentes? No, no, de hecho los ven como un lugar social que el Estado y sus instituciones muy difícilmente se los puede dar. Entonces, en su imaginario, ¿qué les está diciendo la imagen o el discurso de estas series? Les está diciendo que llegar ahí es tener cierto prestigio, reconocimiento social, que de otra forma difícilmente lo van a lograr. Y la otra, nos hemos encontrado, por ejemplo, en el trabajo etnográfico de campo, en los barrios y demás, consignas, y que han sido muy comunes mediáticamente, en términos de prefiero morir de joven y rico que viejo y pobre. Entonces, saben ellos que su vida puede ser muy, muy fugaz en términos de morir pronto, pero al mismo tiempo están dispuestos a eso en términos de tener, ¿no? Ese imaginario. Oye, y demás. Alfredo, pero tú, por ejemplo, como papá, ¿cómo reviertes eso en tu casa? Mira, ¿Qué has hecho? En concreto... ¿Qué sugieres? Sí, en concreto, bueno, yo soy de lo que queda de la clase media de este país, pues, ¿no? Soy profesor académico de la UAM Iztapalapa. Entonces, a partir de ahí, ¿qué hago? Hago con mis hijas en términos de apostarle a la educación. Yo creo que si educamos a nuestros hijos en términos no solo de conocimientos y saberes de secundaria, preparatorio, conocimientos generales, pero educarlos, ¿no? En términos de ser más tolerantes a la diferencia del otro, de apostarle a la cuestión del trabajo como una forma, aun con las dificultades en términos de también trabajar con cuestiones de normas y valores de solidaridad, de confianza y de democracia, en el sentido de equidad de género y demás. Entonces yo creo que a partir de aquí, en ese sentido, estaríamos más encaminados en términos de volver a creo que en algún momento lo dijo Colosio antes de que lo asesinaran, en términos de la cultura del trabajo, ¿no? Volver al valor de la cultura del trabajo. Yo creo que nuestros hijos, esta juventud, debe de aprender un oficio. Sí. No están aprendiendo ningún oficio. Sí. Ese oficio los puede sacar adelante. Sí. Porque también tendríamos que entrar en el tema, Alfredo, de los ninis. Así es. No, porque hay ninis que ni quieren ni tienen ganas. Claro. No, claro. no es que no tengan, es que no quieren ni tienen ganas. Sí. Y entonces, ¿dónde colocamos a esos contra los que sí quieren, sí tienen ganas, pero no encuentran una oportunidad? Claro. Fíjate que eso que dices es muy cierto, porque creo que ya también la parte de la propuesta educativa de ser licenciados había que repensarla, o ya se agotó. Entonces, en ese término, yo creo que una vertiente importante de una parte de las juventudes contemporáneas, incluso de clases desfavorecidas y clase media y media alta, es apostarle más al asunto de la cultura y las artes en toda su amplitud. Hay un proyecto cultural, me parece, de los más rescatables de la Ciudad de México,
que son los faros, la fábrica de artes y de oficios, y que entonces regularmente se coloca en las zonas, tenemos 4 o 5, en las zonas más desfavorecidas, y su apuesta es cultural para las juventudes de los barrios más pobres. Por ejemplo, el mítico faro de Oriente acá en Iztapalapa. Entonces a los chavos se les enseña serigrafía, Claro. cuestiones de audio, Carpintería, plomería, carpintería, lo que sea. sí, así es, pintura, teatro y demás, como otras estrategias, ¿no?, en términos de hacer la vida como un estilo de vida y hacerse de recursos económicos como forma Sí, de, nuestros de padres, nosotros nos subsistencia, quedábamos ¿no? sin trabajo, pues tienes un oficio. Y la característica es que la mayoría de los chicos que van a los fabros, a las fábricas de arte y de oficios, fueron rechazados, ¿no?, de la licenciatura y han encontrado en las artes y en la cultura en su amplitud, ¿no?, una forma y una manera de formación también de valores y como un recurso posible para sobrevivir en esta sociedad tan complicada. Qué interesante escucharte, Alfredo Nateras. Tus datos, Alfredo, por favor. Sí. Estos libros valen la pena. Juventudes Sitiadas. Haces todo un análisis de lo que están viviendo y de verdad, no sabes la cantidad de gente que te escribe, ¿eh? Ah, mira, sí. Antes ser viejo era ser respetado por sabio, por agradecimiento, Así es. dice Ticha Sí. Olivares. Y mira, yo creo que hay que trabajar intergeneracionalmente. Tú lo decías hace rato en la mañana, intergeneracionalmente. Porque hay que trabajar con valores universales y no con valores generacionales. Porque cada generación cree que sus valores son los únicos que existen. Entonces, si trabajamos con valores generacionales más allá de la edad, entonces yo creo que tendríamos más posibilidades Fíjate, de diálogo claro. intergeneracionalmente. Escucha el pensamiento para despedirnos. Esto a mí me parece aberrante. Una de las consecuencias para que los jóvenes se integren al narco son los bajos salarios que se pagan en México. No, No, no. es más complejo que eso. Si el bajo salario es bajo, tú no vas a permitir que se compense un alto salario metiéndote al narco. ¿De dónde viene esa ideología? Sí, no, yo creo que es más complejo que Es eso. más complejo. Los bajos salarios en México. Oigan, esos bajos salarios vienen de antaño. Y nuestros padres no pertenecían al narco por tener un bajo salario. Tenían 3, 4 trabajos. O sea, ¿en dónde viene Claro, claro. el bajo salario? Sí. Entonces te invita a ser sicario. Sí, ¿Me porque, doy? claro, además una relación rapidísima. Se calcula, Eso es una relación Claro, irresponsable. claro, por ejemplo, se calcula que hay más de 40 millones de pobres en este país. Entonces, Entonces, ¿qué significa? Que exacto, tendrían que entrar claro, esos 40 millones de pobres claro. al narco para sacarse adelante, por Dios. Así es. ¿Quién carambas piensa así? Mira, y lo veo en redes y digo, pues el Jonce, ¿no? Así piensa. Claro. No, Fer, pues es que esto tiene relación con esto. No, es más profundo que eso. Sí, es más profundo. Es más No es profundo. tan rápido como Sí, eso. no. Es dolorosísimo esto. Sí. Y ese comentario, digamos, uno puede estar de acuerdo o no, es light, a comparación de todo la homofobia, de todos Pero es los radicalismos que aparecen en las redes ese es sociales. el tema, ¿no? El decir, la es que claro, discriminación. como hay bajo salario, entonces hay Claro. más sicarios. ¿Me doy? No, es un pensamiento muy sencillo, muy lineal, muy mecánico. Hay un fondo mucho más Sí, doloroso. claro. Sí. ¿Tú tienes bajo salario? ¿El señor tiene bajo salario? ¿Y eso los hace voltear a ver a los sicarios? No me No. jodan. No, claro que no. Sí, por No, supuesto. punto no. No, punto no. O sea, no es tema. Y ya va a ser un tag. ¿Cuántos trabajos tienes? 3. Sí, claro. Y libras más o menos tus expectativas con 3. Sí, claro. Yo tengo también 3, 4 trabajos. Hay una parte, por ejemplo, también del libro, y lo ligo ahorita con esto rapidísimo, Juventudes, Sitiadas y Resistencias Afectivas, que también habla de esas juventudes que aún a pesar de la situación de violencia y de precariedad, hacen sus propios mecanismos como para revertir la situación.